Buenas, aquí estamos de regreso y como ustedes saben, últimamente han salido en la prensa, no sé si últimamente, quizás últimamente le he prestado atención yo a eso, ha salido en la prensa muchos temas sobre la salud mental, el estado de ánimo de las personas, sobre todo quizás producto del tema del encierro, de la pandemia, entre otras cosas. Y ha sido un tema que a veces no hemos podido tratar como hubiésemos querido, pero hoy por eso invitamos al doctor Hamble Montero, psiquiatra, que nos explique cómo se trata en el país estas cosas. O sea que hola, Hola. Hamlet. Aquí estamos, mi querido compañero Hernán Paredes y yo, y siéntete en plena confianza porque sabemos que esto es un tema que a veces no se le da la importancia requerida. Desde que yo soy pequeña estoy oyendo el tema de el 28, mucha gente que es millennial no sabe que cuando te dicen a ti que el 28 es el número de lo loco, no lo relaciona, que es que en el kilómetro 28 era que estaba el hospital de atención para personas con problemas de eso, de mentales. Entonces, ¿cómo se trabaja aquí la salud mental en el país? ¿Qué carencia tenemos? ¿Cómo podemos mejorar eso? ¿Qué tabúes? Todos esos temas, siéntate en la libertad Mira, de ha expresar. sido un proceso. Este es un país que por suerte iniciamos con figuras muy importantes en la psiquiatría, que ustedes han oído la película que están haciendo ahora, figuras de mis 501 un loco, que es un libro que a la gente le encanta mucho. O sea, aquí empezamos muy temprano a intentar. Aquí estuvo un psiquiátrico junto con un lugar para lepra en Nigua, que fue interesantísimo. Se hicieron cosas muy complejas para la época, pero se intentó. Por razones del tirano, Trujillo en ese momento se movió el hospital junto con antituberculoso al 28, que por razones que no entendemos bien en muchos países del mundo, está a 28 kilómetros de la ciudad, está este hospital. Y aquí ese hospital estuvo funcionando con muchas dificultades, con mucha precariedad, con una mezcla de situaciones, pero ahí se inició lo que fue la formación. Los psiquiatras dominicanos en su mayoría venían de España, de la España de Franco, también con unas características muy particulares en lo que era la formación, pero en los 70 que inicia en el país la formación de especialistas. En el país entero se comienzan a formar especialistas y el hospital psiquiátrico no se queda atrás, lo que quiere decir que ha habido el interés, de alguna manera, de generar el conocimiento. Y no hay forma de intervenir la salud sin que se investigue. Porque por más que nosotros podamos traer los conocimientos de Estados Unidos, de Europa, tenemos unas características particulares. Pero por razones complejas ese proceso se detuvo. No tenemos hospital psiquiátrico hoy. Por razones complejas en un momento dado se decide que el hospital se va a cerrar en vez de generar una mejoría como hicieron una plaza de la salud maravillosa, como hay un hospital Neyárea de ortopedia maravilloso, como hay un hospital, un Sedimat maravilloso cardiovascular. Tenía que haberlo también para las partes de salud mental, de investigar, porque eso es lo que implica un hospital de nivel investigación para poder solucionar. Entonces en este momento se cierra el hospital psiquiátrico, hace un tiempo ya que no está, y se hacen unidades, que sí es válido, unidades de atención en los hospitales generales. Sí tenemos en los hospitales del país atención en crisis. ¿Qué es lo que es eso? Un paciente con un desborde del punto de vista emocional, de pensamiento, de comportamiento. Tenemos en el país, en los hospitales públicos, unidades de atención, pero no tenemos para el día a día, que es lo que tú decías de la salud mental, enfermedad mental. Tenemos en los hospitales lo que son estructuras de asumir crisis de un paciente bipolar, un paciente esquizofrénico, una depresión severa, un intento suicida, y consecuentemente intentar dirigirlo a una probable mejoría o solución. Pero no tenemos este proceso de muertes de mujeres. Por ejemplo, los hombres, el entristecerse en las personas es muy complejo, no es igual. La tristeza es humana y estar triste es humano, qué bueno. Pero el hombre de nosotros podría ser, o el hombre latinoamericano, que la tristeza genera una sensación de impotencia que le expresa de forma violenta. Por lo tanto, metemos los hombres presos y el lío y la mata, pero no hay un trabajo real de comprender ese hombre que no va a decir, como alguien planteó, que mata por pasión, porque sería como idealizarlo, mata por amor. Es muy simpático eso, como decían, crimen pasional, pero no, es mucho más complejo de ahí. Es una persona que se siente desplazada, rechazada y consecuentemente no sabe maniobrar un sentimiento de abandono o de rechazo, un sentimiento de que no quieren estar contigo. Entonces, es un país, recuerden que bebemos romo. El romo es una cosa maravillosa para solucionar cosas, pero es terrible.
una sustancia depresora que deprime el sistema nervioso central. Entonces, el consumo de sustancias, todo ese tipo de problemas que están pasando, eso implica un acceso. No tenemos acceso, entonces. Se supone que debió generarse con esos hospitales, unidades, unos sistemas de atención primaria. Ustedes escuchan la palabra atención primaria, que hay un chisme con eso en este país, con la salud, sí, sí. que creen que es mucho cuartico en la esquina. No, es una estrategia, no es tanto que existan estructuras físicas, es estrategia que la gente pueda accesar. Y salud mental implica tu poder ir a un lugar que tú puedas tener una estructura, no solamente psiquiatra, porque yo soy un médico especialista en trastornos mentales, pero hay una serie de personal de salud, psicología, los trabajadores sociales, enfermeras entrenadas, que tienen un acceso incluso mucho más rápido que yo, porque yo lo que voy a hacer es un diagnóstico y una complejidad del punto de vista de intervención. Entonces, salud mental, esta pandemia debió ser una oportunidad. Claro. Para generar espacio que la gente, porque la pandemia no es ese rebú que tiene que vamos a poner de que loco, todo nada que ver. Solo que estamos la mayoría lidiando con situaciones muy desbordantes, algunos lo logran, vienen mejor equipados, no entendemos bien, porque no entendemos por qué algunos logran lidiar problemas complejos y otros no lo pueden lograr. No tiene que ver con la inteligencia, porque los trastornos mentales tienen de interesante que se dan igual en todos los niveles. Claro, los niveles más empobrecidos probablemente, y hay evidencia ya que el acceso a la educación, estamos claros que mientras tú menos acceso a educación tienes, tu enfermedad es más complicada, porque te cubren de mitos, te cubren de situaciones complejas, y por lo tanto te es difícil accesar a un proceso de calidad. Y la salud mental, lógicamente, el acceso a educación, sí sabemos que la gente de más recursos económicos tiene acceso a otras posibilidades. Entonces, salud mental tiene que ver con bienestar. No es solamente trastorno mental, es bienestar. Tiene que ver con la gente mejorar su vida en los aspectos laborales, los aspectos emocionales, en los aspectos de desarrollo personal. O sea que no es solamente trastorno mental. Y ahí es lo interesante de ver ese continuo donde hay salud mental y enfermedad mental, que es un fracaso. El enfermarse no es que fracasó la persona, fracasó el conjunto de elementos que habría que tener no para evitarla, porque es que también hay una idea, hay una magia. Si tú lees todo, ahora que se mandan por internet muchos mensajitos bonitos de felicidad, si haces tal cosa vas a ser feliz. Es una tontería porque eso no existe. Si te tomas un limón espremido todos los días no te va a dar cáncer, pero pues qué caramba, qué magia. Y ese positivismo es simpático, pero no. Tiene que ver con una serie de elementos, y cuando tú no logres lidiar con una tristeza que te abandone, una pareja, un hombre de nosotros, que la pareja se niega a estar con él, ese hombre genera una idea de que la gente va a pensar que tiene algo dañado. Que si esa mujer no te quiere porque tú tienes algo dañado, y tú mismo también entras en mortificación, porque tengo yo que esa mujer no quiere estar conmigo. Y consecuentemente nuestros hombres inician un proceso que no tienen cómo conversarlo, que no tienen cómo, y eso es lo que es acceso a la salud mental, que es la posibilidad de espacio. Debería ese acceso empezar en la escuela, con niños, niñas y adolescentes, porque yo decía aquí en este programa el otro día, a propósito de los feminicidios, es que no estamos formando a esos niños, niñas y adolescentes para lidiar con sus emociones. No estamos formando en las escuelas seres integrales, lo que yo quiero decir. Hay mucho miedo, porque la gente cree que educar, fíjate, recuerden eso, falta de educación, creen que es adoctrinar. Yo educo, pero yo no educo para que piensen como yo. Yo paro cuestionando continuamente. Yo soy docente en la universidad y estamos ahora en el proceso de las competencias, que está de moda ahora, la competencia educar, de que para competencia. Y digo, pero es que yo no educo obrero. Y está muy bien, o sea, Infotec tiene que hacer competencia, tiene que desarrollar habilidades para tú trabajar. Y la universidad tiene que desarrollar el conocimiento. Yo estoy para cuestionar. Yo no puedo repetir un sistema que yo cuestiono continuamente. Y porque yo cuestiono. A los niños que tienen pensamiento crítico. Entonces, educar es eso, es libertad. Y puede ser que tú elijas lo que yo no te dé. O sea, si yo te educo de las drogas, te educo que tú comprendas las drogas, yo no te educo para decirte, dile no a la droga. No, a lo que tú quieras. Pero tú tienes información. Tienes información. Entonces, educar implica libertad. Y educación sexual, por ejemplo, educación para el placer. Es para que aprendan a coger gusto. Pero coger gusto en orden. Sin las consecuencias asumiendo, sin que, yo no puedo hablar de que te va a embarazar, que te va a dar VIH. Eso no sirve. Y no me doy cuenta que eso no sirve. Insistir que te va a embarazar, que te va a dar VIH. No, es que sí, que el placer es interesante, pero tienes que apreciarte, tienes que quererte. Ahora con esta chica embarazada de 12 años, es el problema. Se arma el lío. Queremos que demos educación sexual para que usted no se embarace, para que usted no tenga sexo. No,
para que usted, si lo va a hacer, asuma responsabilidad. Que tengas acceso a un preservativo, tengas acceso a un mecanismo, a conversarlo. Miren, yo quiero mañana decidir que voy a tener sexo. Mi hija, ven acá, vamos a ver. ¿Y cuál es la situación? ¿Y cómo? ¿Y dónde va a ser? Ese sería educar, permitir que la gente tenga la posibilidad de cuestionar y de hablar. Pero si seguimos con la onda que educar es adoctrinar, de yo decirte qué es lo que tú vas a hacer porque yo me lo sé y lo que yo me sé me funcionó a mí, no te funcionó a ti. Entonces ahí es que tenemos un problema serio. En la parte, y sí, la escuela sería un lugar ideal para que la persona pueda empezar a ver que puede ir donde alguien a conversar sus dificultades, que puede lidiar en el grupo, conversarlo con la profesora y algunas cosas que sean más privadas, entendiendo que requiere cierto espacio. Por ejemplo, que hay un debate con el tema de la lectura de la Biblia en la escuela. Y yo soy cristiano y no estoy de acuerdo con eso, porque eso es imponer prejuicios y dogmas, adoctrinarlo, lo que usted estaba diciendo. Si es preferiría que dieran reflexiva. filosofía en las escuelas, que es enseñar el pensamiento lógico. A mí mi hijo, un hijo de 10 años que yo tengo, el otro día me salta con que él no cree en Dios. Yo soy cristiano, pero yo no me sentí mal. No, él me está explicando por qué. Yo me sentí feliz porque él estaba siendo crítico de lo que yo le enseñé. Claro. Y estaba haciendo su caso con argumentos sólidos. Y él quizá va a llegar a un nivel de conocimiento que va quizá a creer más después que pase este proceso Pero hay que interesante. dejarlo Probablemente crecer. tenemos que permitirlo, pero es que da miedo. Estamos aterrados con que la gente no sea como nosotros queremos. Pasa con los niños ahora y el éxito. Los padres están obsesionados con que sean exitosos, que sean mejores, que sean mejores que ellos desde el punto de vista económico. Exacto. Y estos muchachos, algunos ni les gusta la universidad, ni quieren ser médicos, ni quieren ser abogados. Están en estas nuevas carreras fascinantes que son ahora desde el punto de vista tecnológico, que no tienen en las universidades quizás las estructuras que se requiere para estudiarla. Entonces no quieren asistir allí. Y eso es fascinante. Hay que generar nuevas propuestas. Porque eso es lo interesante, pero hay mucho miedo. Hay mucho miedo. Y la salud mental igual. La salud mental ya no es igual que antes. Los trastornos, yo me formé con unos criterios muy rígidos. Ya me he entendido que la gente hace un trastorno gravísimo por un tiempo y luego puede mejorar. Y hay que reevaluar ese diagnóstico. Ya no es tan fijo el asunto. Y hemos entendido muchas cosas. Y eso, en ese punto es que estamos en el conocimiento. El cerebro es un órgano que es fascinante. Y ya los trastornos mentales no se presentan. Seguimos con los libros de hace 100 años. Sobre todo y seguimos enseñando eso. Del cerebro, desde que nacemos hasta que morimos. Fascinante. Mira, otra cosa, por ejemplo, de alguna manera quizás nos hemos dado cuenta en nuestra sociedad, aunque tenemos el tema de que no se investiga como se debería, pero se hace mucho, porque tú sabes, las universidades aquí hacen tesis de grado. Lo que pasa es que son investigaciones muy cerradas y no logran llegar a trascender. Por aquí se investiga. Lo que pasa es que no tenemos la condición económica. Sí, yo me doy cuenta de eso. Los otros días yo le estuve preguntando a algunas personas, creo que del área de psicología, porque yo quería saber de algunos temas, y me mandaron unos enlaces de unas tesis de universidades, pero resulta que no la pude descargar porque nada más ese portal de esa universidad que tú tienes que tener la clave. Entonces yo decía, pero eso no le quita nada a la universidad tener eso público, porque al contrario, eso entiendo que crece el compartir conocimiento. Claro. Pero yo me refería a que si se ha notado alguna, por ejemplo, condición de cambio de carácter en sentido general de la dominicanidad. O sea, las personas aquí en República Dominicana solíamos ser quizás más, no sé, más relajadas, ahora estamos más estresados. ¿Hay algún diagnóstico al respecto nosotros como sociedad? Porque a veces yo veo en otros países como que se busca la vuelta a situaciones colectivas, ¿verdad? Como que no hemos dado cuenta que ahora el nivel de agresividad es muy alto y se están tomando medidas para bajar eso. O sea, ¿eso siempre ha sido así o ahora de alguna manera u otra ha cambiado? Mira, aquí hay, lo interesante es eso. Yo soy psiquiatra y yo estoy para una persona. Okay. Ahí lo que tú estás hablando tiene que ver con un sociólogo. Ya. Que aquí tenemos el lío de que aquí los dominicanos nos encanta como que somos todólogos, y es una cosa seria. Aquí hay un libro que se llama Psicología del Pueblo Dominicano, hecho por César Mella, el doctor Sánchez Martínez y Dagoberto Tejeda, que es una persona con un conocimiento de la espiritualidad dominicana fascinante. Y sí, nosotros como dominicanos, mira, un paciente trastornado de nosotros de San Juan de la Maguana no es igual que un paciente trastornado de Moca. Incluso en el Cibao la gente dice fulana se puso loca. Y nosotros, yo soy de Azua del Sur, decimos se volvió, con la R, se volvió loca. Y lo que implica el abordaje, un paciente de San Juan de la Maguana, hay ideas mágicas, religiosas fascinantes, que tú debes tener cuidado en catalogarlas como de trastorno.
está el liborismo, por ejemplo, por esa área. Y está la gente nosotros del este, que habla todavía, dice la chorcha y eso, la gente de Samaná. Y hay un comportamiento interesante. Un país tan pequeño como esto es fascinante, las diferencias que podemos encontrar en función de la presencia de otros elementos. En el caso del sur con Haití, que ha tenido mucho más presencia que la parte norte, que se tuvo más cerrada, quizás fue en un momento dado. Entonces, el mundo está muy, muy amplio. Nosotros tenemos pueblos de nosotros del sur que viven en Madrid. Es fascinante ver la cantidad de mujeres dominicanas que están en Europa y dejaron sus hijos aquí. Y vienen de vacaciones con una pareja española, una pareja italiana. Todo eso es fascinante. Y cómo los hijos están esperando para que se lo lleven como antes. En época de nosotros era irse para Estados Unidos, que había una cantidad inmensa de compañeros de nosotros que estaban esperando su visa. Entonces, definitivamente que sí, que hemos cambiado y que vamos... Ya la época de que la gente quiere añorar de ese dominicano que vivía con la puerta abierta y disfrutaba, no, de un mundo muy complejo, muy en comunicación continua y con muchos cambios continuos. El enfermar entonces no va a ser el mismo ya. Ya no podemos enfermarnos igual que hace 50, 60 años. La expresión de una condición mental va a variar también, va a variar en función de las dinámicas externas. Porque aunque somos una isla, que limita quizá muchas situaciones, pero estamos en el medio y Norteamérica tiene una presencia en nosotros muy fuerte, muy fuerte. Por lo tanto, ese dominicano rural, tú vas a un campo de nosotros en este momento y tú escuchas la música. Yo fui a Barahona, por ejemplo, y me sorprendí el lío que hay en ese pueblo de noche con la música que se parece más a uno de los barrios de nosotros, de la capital. Y en esos pueblos hay una presencia de muchachos que están en España, que duran en España 3 años, 4 años, luego regresan para acá. Es decir, que sí, que eso hay que... Un asunto pero sí, transcultural los sociólogos tienen trabajo interesante. En sociología, aquí hay una sociología muy buena en nuestro país, que es una pena que quizás no trabajamos muy junto con los psiquiatras, que sería vital, porque yo estoy entrenado para trabajar con la persona. Yo estoy entrenado para trabajar con todas las personas. Eso le toca al sociólogo. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la necesidad de tratarse con un psicólogo y con un psiquiatra? Siempre ha habido un debate y la gente por lo general dice, bueno, que el psiquiatra prescribe medicina. Es lo que generalmente uno escucha, pero yo sé que es un poco más profundo de ahí. ¿Cuál es la diferencia entre tratarse con psicólogo y psiquiatra? La formación, el psicólogo está formado en algunas facultades de nosotros, en la facultad de humanidades. Lo que implica un humanismo, lo que es la visión, el conocimiento del ser humano. Aunque lógicamente hay psicólogos que está la parte clínica. El psiquiatra es un médico. Primariamente es un médico. Y consecuentemente, igual que el neurólogo, el cardiólogo, es una especialidad. Nosotros en el caso del cerebro lo compartimos con los neurocirujanos, con los neurólogos. Los endocrinólogos también ahora entienden que el cerebro es una glándula y se lo quieren coger para ellos. Por lo tanto, tenemos un chisme continuo y compartimos patologías y compartimos situaciones. El psicólogo es una persona entrenada para la normalidad. Comprende qué tanto tú te vas de la normalidad. Y el clínico, que debe tener un entrenamiento mucho más acabado para tú ver pacientes. Tú salir de la universidad solamente como psicólogo clínico no garantiza muchas cosas probablemente, y según las normas de aquí, de este país, requiere que tenga una formación en una maestría para poder hacer el trabajo clínico. Entonces, somos equiparables en el accionar de comprender lo que está pasando. Y probablemente los métodos de intervención puedan ser diferentes, porque en mi caso yo soy médico. Y los medicamentos probablemente en el psiquiatra, que es netamente biológico, sea la prioridad. Yo tengo una formación en psicoterapia, como hay otros compañeros también, que también asumimos el intercambio verbal. Pero yo estoy básicamente entrenado, porque la especialidad es un entrenamiento que tú haces, que hace lo mismo por 3, 4 años, repites, para tú desarrollar la habilidad entonces de hacer un diagnóstico y comprender. Estamos más volcados a comprender la patología mental. Mientras que el psicólogo va a trabajar qué tanto tú te desvías, qué tanto te mueves en ese proceso, sin que necesariamente implique una patología, sino que implica el sufrimiento.
eh, podemos ser complementarios, que es lo interesante, porque yo hago, en mi época de hospital, trabajé con un equipo y yo hacía diagnóstico, trabajaba y el paciente se quedaba con la psicóloga en los procesos de intercambio. Y yo mantenía una vigilancia porque los medicamentos son terribles. Dar un medicamento no es darlo y ya, requiere una vigilancia. Los medicamentos generan efectos secundarios, generan problemas, generan más problemas. Un medicamento para un trastorno mental te puede dar más trastorno mental, por lo tanto tienes que estarlo vigilando. Okay. Y esa va a ser la parte mía, sobre todo en el equipo. Está el trabajador social, que va a intentar, un muchacho que no tiene un proyecto de vida, no tiene un trastorno mental, tiene una dificultad para poder asumir un proceso de inserción laboral y requiere que alguien lo pueda acompañar a ver cuál es la parte vocacional. Entonces, yo como psiquiatra no tengo mucho que ver ahí, excepto que la persona tenga una dificultad mental que le impida desarrollarse. Por lo tanto, es un equipo. Un equipo interesantísimo. Mira, Hanley, yo quería preguntarte, ahora mismo en la parte de lo que es la atención a personas con alguna enfermedad mental o cualquier ese tipo, como tú me decías la otra, ¿cuál es la diferencia? ¿Enfermedad mental o trastorno? Salud mental. O salud mental, exacto. En ese sentido, ¿cómo va la República Dominicana? O sea, ¿de verdad tenemos un área muy descuidada? ¿Hay algún plan de hacer algo al respecto? Mira, trastorno, una condición mental implica muchas cosas. Porque lo que tú decías, una cosa es el trastorno mental, que es una situación que tú ibas más o menos bien y de repente se te complicó por procesos de tu pensamiento, de tus emociones o de tu conducta. Están, por ejemplo, lo que es el discapacitado, que decíamos antes retardo mental, no usamos esa frase ya, sino discapacitado. Alguien que nació con una condición que le impide desarrollarse como persona. Esto es un trastorno, una discapacidad. ¿Un sociópata en esa categoría? No, eso es personalidad, y es otra historia. Tenemos los trastornos de forma de ser, que no es trastorno mental, es forma de ser. Hay gente que son narcisistas, gente que son paranoides, desconfiados, gente que le gusta llamar la atención, gente que tienen una forma de ser. Yo me refiero a los que no sienten empatía. Bueno, eso se llama trastorno antisocial. No exactamente incurable, sino son personas que por razones muy complejas desarrollaron una incapacidad de poder hacer empatía y pueden hacer cosas violentas o dolorosas aparentemente sin mayores sufrimientos. Hay muchos niveles y muchos tipos. En los niños no decimos esa palabra porque el niño está en proceso de desarrollo. Decimos niño disocial. Es el niño que en la escalera empuja al otro. Y lo sabe, usted lo sabe. Hay niños que mete un pollito en una ponchera de agua. Claro. Y no tenemos una pastilla para eso. Tenemos qué pasó con ese niño. No lo entendemos. Recuerden que la maldad no es un trastorno mental. Yo no tengo pastilla para la maldad. La maldad no es un trastorno mental, igual que la bondad. No tengo pastilla para que la gente sea mejor persona. No lo tengo. Por eso yo me sorprendo mucho cuando algunos compañeros quieren hacer mejor a las personas. No sé en base a qué, porque estamos para trabajar el trastorno mental. Y está la demencia, que saben que hoy es el Día Mundial del Alzheimer. Una situación muy compleja. La demencia no es un trastorno mental. Es una situación que el cerebro, por razones complejas, razones diversas, desde enfermedad tan común como el VIH, que se va al cerebro y lo daña. Y otras veces, con el Alzheimer, que es depósito de sustancia, se dañó el cerebro. Entonces, todas esas condiciones requieren unas estructuras diferentes. Y salió un estudio que la población, un 8% de la población, hoy salió a propósito del Día del Alzheimer, que un 8% de la población mayor de 65 años tiene demencia. Hay que ver los diagnósticos. Por ejemplo, yo tuve en una comunidad, los Alcarrizos, muchos años. Lo que tú me preguntabas de la posibilidad, ahí hay unos niveles altos de problemas de diabetes y de hipertensión arterial. Son dos patologías terribles, que aunque hay tratamiento, no la curamos y generan daños. Y esas patologías, si se tratan mal, dañan el cerebro y consecuentemente generan demencia de tipo vascular, se llama un tipo de demencia. Y en esa comunidad hay una situación bien compleja de muchas personas con demencia. Entonces lo que tú decías, ¿qué hay? No tenemos planes. El hospital que yo estaba ahí tenía una consulta de geriatría, pero lógicamente mover, entonces imagina lo que es mover a un viejo a un hospital de nosotros. Llevar a un viejo a un hospital de nosotros es una cosa terrible porque no hay las condiciones. Se ha intentado la consulta domiciliaria, se ha intentado poder acompañar.
Tú en España viste que en España hay en los barrios hay centros de atención al envejeciente, especie de hospital de día, que tu mamá, que tú la quieres que esté contigo, no puedes quedarte con ella porque tienes que trabajar. Entonces la llevas a este lugar, espacio hospital de día. Entonces, eso es lo que tú me estabas planteando. Aquí conozco yo uno que es parecido a eso y es privado y carísimo. Claro, aquí hay lugares privados y el gobierno ha intentado. En el hospital Moscoso Puello es un hospital de día, pero está en el Moscoso Puello en pleno lugar complejo de Santo Domingo. De gente yendo Por lo tanto, a otras con otras fíjate, los niños con discapacidad. Una madre, no hay cosa más dolorosa que una madre en este país con un niño con discapacidad. Eso es doloroso, porque las escuelas públicas generaron una respuesta que decidieron no tener unidades de atención especial, sino ponerlo junto con los niños para integración, pero no se puede. Un niño discapacitado tiene demandas muy particulares y requiere, cierto, que estén integrados en la escuela pública, pero requiere un espacio particular para modularlo, pero se arman situaciones rarísimas. Tenemos un espacio maravilloso que hizo una primera dama, que está para niños con discapacidad, pero el CAE. ¿qué posibilidad tiene el CAE? Muy bueno, excelente, qué bueno. Entonces las escuelas de la diversidad, que yo vi una en Moca, no fracasaron. No es que fracasaron, es que se generó... O es que no se destinaron los recursos suficientes para darle ese espacio particular, además de la integración. Es que se arman unos líos aquí. De repente, en educación decidieron hace muchos años que los niños no reprobaban, por ejemplo. Pasaban de primero, segundo, tercero y cuarto. Alguien entendió que de que se reprobaban, como que se traumaban, no sé qué historia. Pero no hablan con nadie. De repente en el hospital yo me llenaba de niños que llegan al cuarto curso no saben leer y escribir. Porque los profesores lo pasaban. Sí. Entonces, cuando llega al cuarto curso, ¿qué hace un niño que tiene dificultades académicas? Hace cambios comportamentales. Claro. Pero no tiene trastorno mental, tiene una problema de conducta porque no entiende nada. Y cogen con él para el hospital, que el niño hay que medicarlo. La gente tiene una idea extraña de tratar, porque hay patologías de niños y los niños medicarlos requieren mucho cuidado y consecuentemente quieren y mandan una nota. A mí me mandaban mi nota a los directores, hasta que usted no lo medica, él no vuelve. Eso sí. En Estados Unidos había un problema con el tema del síndrome de falta de atención, creo que era así. Es un diagnóstico que requiere mucha paciencia y mucho cuidado. Un diagnóstico muy serio, que el niño tiene una situación biológica compleja que con el estímulo externo consecuentemente genera dificultad para focalizar. Y en casos muy, muy interesantes podemos hacer un diagnóstico bien hecho que requiere al psiquiatra, al profesor, al neurólogo y a los padres, los 4 para hacer el diagnóstico. Entonces se armó el can que todo niño que brincaba para arriba tenía déficit de atención. Y eso sí es lo que yo digo, aquí un niño con talento lo clasifican así los profesores porque no saben lidiar con un niño con potencial. Porque es un sistema educativo de hace 100 años y un niño que ahora tiene acceso a toda la información del mundo en un tablet o en un celular. Entonces los profesores no saben lidiar con eso. Bueno, es que no sepa, es que el profesor le ponen a veces 40 muchachos en alguna de las escuelas de nosotros. También es cierto. Yo en la universidad, yo tuve secciones en la UAS de 100 gente. No, 100. Soy imaginable. Y yo tenía mi pandilla de gente ahí, tranquilo, porque me tocaban. Pero 100 gente. Nada más un psiquiatra, yo manejo una sesión de 100 gente. Pero sucede. Entonces, a veces, mira, ahora que dices de los profesores, yo me quedo muy indignado con los comentarios de mal gusto que dicen de los profesores en este momento, en este país. Que ser profesor en este país es extremadamente agotador. Y hubo un examen que dieron ahora que aparentemente reprobaron y han hecho comentarios irrespetuosos. Esos exámenes no evalúan contenido. A mí me lo pueden dar y quizá me quemo y tengo en docencia más de 15 años. Porque el proceso de enseñar es un proceso que te lleva en el tiempo. Y ese examen evalúa probablemente y que se queman así, hay que ver quiénes lo hicieron. Ya hemos entendido que cuando se quema todo el mundo un examen, hay que ver quién lo hizo y qué es lo que intenta evaluar. Porque ese profesor tiene un contenido para educar. Entonces, uno escucha tanta... Y esto ha hecho tanto daño porque invalidan a nuestros profesores. Aquí hace unos años que hay un meneo de gente invalidando a nuestros profesores, que probablemente tengan dificultades, pero no como se ha querido plantear, porque asumir las demandas de cambio que el sistema quiere para con los estudiantes y llevan a los profesores corriendo. Nosotros nos formamos en un sistema, todos nos formamos en el sistema y los profesores se van formando en unos similares, pero es un proceso el cambio. Yo lo que creo, Hamlet, con eso es que, por ejemplo, los médicos todos tienen, por ejemplo, el que va a estudiar afuera, había un examen famoso que tenía que tomar, el famoso TOEFL, yo no sé si existe, o el yo no sé qué. Entonces, las universidades tenían un programa para prepararte para eso.
¿verdad? Entonces, ahora no se hace eso. Le ponen una cuestión a los profesores porque yo hablaba de eso. Anteriormente pasaban más porque habían clínicas hay que y se prepararlo. preparaban, incluso estaban publicadas en el portal Educando. Ese planteamiento tú dices, excelente. ¿Cómo tú quieres examinar a una gente con un modelo de examen? A veces el examen, yo hago exámenes que a veces yo digo, Dios mío, pero ¿y qué fue lo que yo pregunté? Por estar complicándome la vida, pregunto un disparate y me doy cuenta que fui yo que pregunté mal. Entonces hay que entrenarse. Hay que entrenarse. Yo di exámenes, por ejemplo, por internet y conseguí una plataforma sueca maravillosa y yo tuve que intentar darle un pretest a los estudiantes en la universidad. Me dijo, venga, un examen primero para ver, porque ustedes entiendan el meneo. Después que lo hice así, me funcionó. Yo hacía un pretest de una prueba para que ellos comprendieran la menéutica, cómo era examinarse por computadora, para que no hicieran trampa, no se salieran del asunto, pero tuve que hacer eso y me funcionó. Tuve que entrenarlo primero para que tomaran el examen. Y me fue a mí mejor, le fue a ellos mejor, pero aquí vivimos con una situación, y de verdad esto que hicieron ahora, los comentarios que dicen del sistema de educación es muy desagradable. Y realmente ese examen no mide en absoluto el conocimiento, está midiendo unas habilidades para tú afrontar situaciones. Y lógicamente requiere que tú comprendas cuál es el plan de ese Claro que examen. sí, claro que sí. Doctor, hay una, creo que psicóloga, yo no me acuerdo el nombre, porque el nombre es rarísimo, europea, que ella dice que el mayor experimento social, el confinamiento por la pandemia, porque el ser humano no está diseñado para estar encerrado, y que vamos a estar estudiando los efectos de la pandemia por mucho tiempo. Por ejemplo, ahora se inició el año escolar y me gustó que vi una iniciativa del Ministerio con UNICEF para dar un acompañamiento psicológico a estos niños, porque no es cualquier inicio de año escolar, estaban confinados y de repente clases presenciales. Y con reglas, y con muchas reglas. Exactamente, que no es normal para los niños estar en este estado. Para los adultos no es normal, mucho menos para los niños. Yo quiero preguntarle, ¿usted ha notado, quizá en consulta o en los foros donde usted se mueve, ese impacto de la pandemia en la psiquis de los seres humanos? Que nos pueda abundar un poquito sobre eso. Mira, decir así una evaluación es muy riesgoso, porque los procesos en salud, tú tienes que hacer procesos repetitivos o procesos muy estructurados para tú hacer una investigación. El ser humano tiene una capacidad, lo que tú decías, plasticidad, una adaptabilidad fascinante. El ser humano tiene una capacidad adaptativa a las demandas. Por eso sobrevivimos en un planeta que muchas veces tuvo al eliminarnos completamente de la faz de la Tierra. Tenemos una capacidad fascinante. Y eso es lo que está sucediendo. Estamos acomodándonos en el proceso. No necesariamente va a ocurrir que suceda una epidemia de trastornos mentales. Lo que sí ocurre es que las personas probablemente, el tener herramientas, eso tú dices, ese acompañamiento de nuevo no es adoctrinar, es explorar qué herramienta tiene un niño, cuál trae de su casa y consecuentemente se relaciona con otra de otra casa, qué va a pasar ahí en ese espacio que cada niño viene, con lugares donde los padres tienen diferentes perspectivas, porque todavía la pandemia los padres la ven diferente, algunos tienen ideas de tipo paranoide, que es una cosa que se inventaron, entonces eso lo están diciendo en la casa, en voz alta. Los niños son muy hábiles, extremadamente hábiles, y van a repetir conductas que van en el hogar, y van a ver otros que lo ves jugando, están escuchando todo. Los padres son liberales y se comportan como sus padres. Entonces es muy interesante que un papá le diga, tú no hables con nadie, no te juntes con nadie, no permitas que nadie te toque, y otro le va a decir, mira, tú puedes con tu mascarilla, y todo eso va a suceder. Colusiones humanas entre personas, interacciones, que van a suceder cosas que no lo sé. No es tan sencillo, porque eso de ser fatalista y decir que va a suceder siempre lo peor es terrible. Yo te escuchaba y cuando llegué aquí hablando de ser optimista. Y una de las cosas gracias, que hay doctor, que... Es que yo lo que le critico a él es porque Hernán es optimista con lo mismo, pero que siempre... me parece interesante. Creo que poder enseñar el optimismo. Nosotros los dominicanos, quizá por la situación de la tiranía que tuvimos, somos pero yo chivos, no estoy de acuerdo con el pesimismo. Somos chivos y estamos siempre... Nosotros nunca estamos bien. ¿Cómo tú estás? Tú sabes ahí... Nosotros nos dan el doble sueldo el 25, el 20 y pico de diciembre y decimos, ya yo lo debía. Por mí, ¿qué me importa? Porque eso es tuyo. Porque estamos con una preocupación porque como que te vamos a pedir. Tú no quieres decir que está bien, pues si tú estás muy bien, porque tú estás también, tú dame algo ahí.
Porque somos así también. Nosotros, al otro que dice que está muy bien, también lo complicamos. Y tenemos esa preocupación de demostrar. Sí. Excepto las personas que por razones políticas, ¿verdad?, tienen una necesidad de exhibirse, que es otro tema. Pero el asunto del optimismo, yo en las discusiones con Droga, converso con los muchachos de la universidad, eso, que el optimismo es una herramienta. Claro, no es un positivismo y una cosa que te esté empujando. Hay una persona por ahí que dice, ve por más. No, tú no puedes poner a la gente que se mande corriendo. Eso es desagradable. Usted no tiene que hacer eso. La persona tiene que ir caminando. Pero sí, yo creo que esta pandemia, muchos teníamos mucha expectativa al inicio, que iba a ser mejorías humanas, pero probablemente... Cuando uno estaba trancado, viendo Times Square vacío, Tokio vacío, Venecia vacía, yo puse unos tuits bellísimos de cómo la humanidad iba a pasar al siguiente nivel. Pero bueno, y surge la palabra teteo. Después que pararon toda la vacuna a los países ricos y dije, no jodí. Y surge teteo en este país, una palabra que a mí me parece fascinante para describir una forma de la gente afrontar un mecanismo también de lucha, porque eso, aunque lo catalogen como lo que sea, es un mecanismo de la gente enfrentar, de manejar, que tú no quieres que yo me junte, pero sí yo me voy a juntar y voy a buscar la manera de juntarme, que puede ser complicado, pero la idea no es reprimir, hay que ver cómo comprender. Por eso, de nuevo, el sociólogo, no tanto yo, aquí el sociólogo es importante, un sociólogo que puede ir comprendiendo la dinámica de las comunidades. No podemos tratar igual a San Francisco de Macorís que a Azua o que a Santiago, aunque son un país muy pequeño, tenemos unos comportamientos muy interesantes, que ahí tenemos que perfilar lo que tú estabas planteando, comprender para generar soluciones, porque queremos traer soluciones mágicas y no se puede. O prohibir la cosa por decreto. Tiene que surgir. Por eso lo de los programas, cuando te decía de salud mental, que a nivel central llevan programas y lo imponen, no, tiene que producirlo la comunidad, el hospital tiene que decir qué es lo que quiere hacer, qué tipo de atención quiere ir, para ver qué es el problema que tiene la comunidad. Yo no puedo llevarle un programa impuesto y ustedes van a hacer esto. No, eso no funciona. Tiene que irse produciendo, a ver cuál es la demanda que tiene, porque las demandas que tiene los Alcarrizos ahora en la escuela con los niños no es la misma que tiene el Calazán, que tuvo un brote ahora. Bueno, qué bueno. Y ¿cómo lo descubrieron? A mí me pareció interesante eso. ¿Cómo lo descubrieron? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, es una experiencia del Calazán que deben los otros aprenderla para ver qué hizo el Calazán, que logró detectar un foco en unos grupos de estudiantes. Y rápido que resolvió, y ya mañana empiezan la docencia de nuevo. Pero eso es excelente. Eso quiere decir que hubo una situación de una serie de herramientas que utilizaron y no tenemos que asustarnos y alarmarnos, sino eso es la ciencia. Para eso sirve la ciencia, para hacer comprender y desarrollar en el lugar propuestas interesantes. Por eso a mí me encanta hablar con científicos. Mire, usted habló del OTT de una manera sin prejuicio. Eso, sí. Me encanta esa vaina. Lo está analizando científicamente. Hay un fenómeno reciente que es la música urbana, los cantantes urbanos. Y ellos tienen una lírica muy cruda. Y la sociedad le ha caído encima. Y yo decía, y Claudia ha tratado ese tema aquí muy bien, de que ellos están cantando la realidad que vivieron en los barrios. Si tú como sociedad eso no te gusta, cambia la realidad de lo que están viviendo en los barrios. Por el otro lado, tú puedes, porque hay muchos de ellos que se han dado cuenta que una lírica más limpia es más comercial y ganan más dinero y han hecho el cambio ellos solos sin que nadie se los imponga. Pero ¿por qué no podemos analizar de manera objetiva este tipo de fenómenos? Porque yo prefiero que estén cantando a que estén vendiendo droga. Esta chica, que ha sido muy controversial, está en Latin Billboard ahora. Sí. Latin Billboard, yo prefiero que esté haciendo eso a que esté en otros temas o en pandilla. La gente se irrita más, algunos que son tan radicales, porque sienten como que la premiaron, que están premiándola, y esa persona no que la están premiando, es que ella está moviéndose en un contexto con un planteamiento que puede ser que no tenga quizá un sustento político, un sustento filosófico muy elaborado, pero ella expresa lo que aparentemente vivió. Yo leí algo que ella planteó una vida que aparentemente fue muy compleja. No, y habla sin juzgar. Ningún tipo de prejuicio. De tabú, no tiene tabú. Sin miedo, está planteando, y da mucho miedo, porque nos da mucho miedo a todos nosotros ver ese reflejo. Miren lo que se convirtió la juventud. Bueno, pero eso no fue de hoy para mañana. Estamos en ese proceso donde hay unas realidades que suceden detrás de la familia. Mírate, la familia
es un lugar muy peligroso para muchas personas. Fíjate que la familia es un lugar maravilloso aparentemente, pero puede ser un lugar muy peligroso también para algunas personas. Y eso da miedo decirlo, porque cuando vemos que pasa algo, ahora que ustedes han visto gente que están llevando la presa por razones de droga y cosas de esas, y uno, fulano, pero es que no, esa persona, y uno no le cabe porque uno asocia. Alguien puso en internet que nadie de los que están presos ahora tiene tatuaje, ni tiene arete, ni tiene elementos típicos que hacen ejemplo de los traficantes de droga. Ninguno de los que están ahí tienen eso. Y dije, mira, es verdad, yo no me había fijado tampoco que no había ninguno con un tatuaje y un pelo raro. Ninguno tiene eso. Entonces, es los estereotipos, que es una preocupación. El ver que como tú a alguien en función de una apariencia, tú crees que te lo sabes todo y no es cierto. Entonces, eso nos está diciendo que la familia sí sigue siendo la unidad estructural básica de la sociedad como estructura de crecimiento, pero también es un lugar que puede ser peligroso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a permitir que el Estado se meta en nuestra sociedad. Son las preocupaciones que a veces da, porque todo esto genera una preocupación de privacidad, de ver si la familia se le puede permitir que el Estado se meta, que vaya a ver qué está pasando con nosotros, como en esos países que le quitan los hijos a la gente y eso. Aquí esa cosa genera todavía mucho malestar. El entender que en los lugares más íntimos es que suceden las cosas más dolorosas. Sí. Sobre todo en el aspecto de violencia física, violencia sexual. Me recuerdo un caso histórico, Calígula, ese emperador loco. Cuando tú lees la biografía de Calígula, que se crió con el hombre que mandó a matar a su familia y a su papá, tú entiendes por qué el tipo estaba tan trastornado, además de una enfermedad que tuvo. Pero el contexto lo es todo, cuando tú analizas el caso de una persona. Yo, por ejemplo, a mí me interesa mucho, porque nadie nace malo, a menos que tenga algún tipo de trastorno. No, la maldad, la gente puede ser extremada, con una capacidad cognitiva maravillosa, que no hay evidencia de trastornos mentales. El hecho de la psicopatía, como tú decías, implica un trastorno en la personalidad, que nosotros cuando exacerba se genera, pero no, es que si lo llevamos a medicalizarlo, como que la maldad, esa enfermedad, habría como que curarla. ¿Y cómo curaríamos? Entonces, y es muy riesgoso. Pero lo que planteas es muy interesante, el bien y el mal. Que ahí viene lo que a veces con los chicos, te digo, para eso sirve la filosofía. Que ustedes entienden que la filosofía, no, ¿y para qué sirve eso? La filosofía, Nietzsche es genial. Ustedes no pueden ser médicos sin tener una filosofía de vida. Para eso sirve la filosofía, para usted reflexionar. Y por eso debe seguirse enseñando, y debe seguirse enseñando para que la gente no vea eso es teoría, la teoría. No, tú generas reflexión y tú comprender para qué estás vivo es extremadamente importante. Y eso lo hace probablemente la bondad, o sea, la bondad que podría generar, porque la maldad probablemente da cosas por hecho y la maldad quiere las cosas ya. La maldad quiere que las cosas sean, probablemente, no lo sé. No soy experto en el mal. El mal es muy interesante, pero el mal está ahí. Y el mal no es solamente el que tú alguien... Porque la maldad es muy interesante y muy compleja. Pero déjame decirte que entre el bien y el mal, siempre hay muchos grises, porque también hay muchas bondades que son muy dañinas. Tú dices que la familia es un entorno peligroso. Mira, hay personas que tienen hijos o hijas y por su propia vamos a decir, estado de ansiedad, empiezan a alimentar y a engordar un hijo y creen que lo están haciendo por bien, que lo están alimentando bien. Y hay que dar comida, pero el niño no ha dicho que tiene hambre ni nada, ni tiene problema de nutrición, ni el médico la mandó. No, y tú lo ves, eso lo he visto yo. Yo he visto gente engordar a otra en mis narices. Así por un asunto, pero él lo está cuidando y está bien y está sobreprotegido. O sea, hay muchas cosas. Las personas somos complicadas. La ayuda, tú ayudas. Somos complicadas. Cuando tú ayudas, tú estás haciendo al otro poniéndolo como un infeliz. Cuando tú lo acompañas, tú estás viéndolo como un igual. Y eso es una de las cosas que yo trabajo, por ejemplo, con los médicos, el comprender que el paciente es un igual, es una persona. No es el pobre y hay que ayudarlo. La palabra ayuda ya implica que tú al otro lo estás viendo con minusvalía y lo estás viendo como alguien que no puede. No, si tú lo ves como una persona, igual que tú tienes un entrenamiento, lo que te da unas herramientas para tú poder colaborar. Entonces ahí vienen las relaciones de poder, que son lo problemático en los seres humanos, el poder.
el poder y su uso. Por eso la maldad. En mi campo dicen, tanto quería el diablo a su hijo que le sacó los ojos. Sí, sí. Eso pasa mucho en la política local. Doctor, usted me recordó, creo que un psicólogo escribió sobre que es mejor sentir compasión que empatía, porque la empatía a veces te paraliza. Tú sientes tanto lo que está pasando el otro que tú no actúas o te afecta, te estresa, porque tú lo estás sintiendo en carne propia. Pero que la compasión te permite, de alguna manera, poder entender esa situación, esa vicisitud que tiene el otro y actuar desde tu posibilidad para ayudar. Es que son emociones probablemente diferentes. Tú planteas lo que es una identificación. Si yo como psiquiatra me identifico tanto con esa persona, pierdo la objetividad y consecuentemente voy a perder la capacidad de poder colaborar. Y eso es problemático cuando hay esos procesos. Cuando la gente interacciona, se transfieren. Yo soy un médico, te estoy viendo a ti y tú me puedes ver como tu papá. Y yo en el rebú me comporto como tu papá. Y se genera una relación perversa y abusiva, quizá con buena intención, pero no te logro ver como una persona igual que yo. Entonces, en la empatía tú vas a intentar ponerte en el lugar, pero no quiere decir que te transformas en esa persona. Una de las cosas que trabajamos, por ejemplo, nosotros en salud mental, intentar una propuesta terapéutica, que la persona pueda aceptar una emoción en un momento dado. Aceptarla quiere decir que tú le das validez a ese sentimiento. Tú hiciste tal cosa mala en ese momento, pero quizá era lo que tú podías hacer en ese momento. Vamos a ver ahora qué otra opción tú puedes tener. Entonces, la compasión implica que tú de algún modo puedas ver en el otro, que a pesar de lo malo que hizo, de lo terrible que hizo, sigue siendo una persona. Y por eso los jueces tienen que ser compasivos. Compasivos en el proceso de aplicar la ley que deben aplicarla como va, pero tienen que ser compasivos. Y compasivo implica ver el contexto en que se presenta un hecho determinado. Entonces son emociones que se van a presentar, que son parte, porque si la empatía se desborda a que tú te embrollas en la situación. Claro. Y es doloroso porque nos pasa. Mira, los médicos ahora con esta enfermedad, los médicos la pasaron muy mal. Los médicos clínicos que están viendo. Yo vi una jefa de emergencia en Estados Unidos, lo he dicho aquí, se suicidó. Sí, eso fue, claro, tenía una vulnerabilidad porque es un hecho. El ser humano es biopsicosocial. Biológico, tiene una situación biológica, hay eventos psicológicos que suceden y hay un contexto donde está pasando. Exacto. Entonces la sensación de esa persona que lo leí, una médico presentó un cuadro entonces de depresión, se fue complicando y aparentemente llegó a esos niveles de complicación. Pero los médicos, el tú ver, la gente decía que había que decidir si tú metías a alguien a un aparato o no. Esas decisiones que pasaron aparentemente en Estados Unidos. En Italia, que hubo un brusco aumento de gente, decidir también en Estados Unidos, decidir si tú a alguien ¿cuál es más probable que se mejore? Y los médicos estamos entrando para se supone que queremos hacerlo. El triaje de guerra estaba ocurriendo. Sí, y los médicos se supone que tú tienes que evaluar. Y pasa que un accidente de tránsito. Hay 3 pacientes, hay uno que tiene la pierna desbaratada, pero tú ves aquel que se ve bien, pero tiene el vaso roto. Si tú no actúas con aquel, se va a morir. Aunque ese se ve bien, pero sus signos vitales están aparentemente de más riesgo, tú tienes que dejar la pierna rota un rato, que ya la pierna hay que cortarla. Yo hice esa evaluación cuando era adolescente, pero yo quería estudiar medicina y yo dije, yo no doy esta vaina. No es así. Y tú sabes que la gente lo que hace es que se indigna con eso. Yo vi muchos videos de indignación, porque en temas de emergencia drástica, pues tú tienes que tomar decisiones frías. ¿Qué persona tiene que es más importante para la sociedad? ¿El anciano o el productivo? Eso se entiende. Por eso es que realmente el tema de las 3 causales es un tema médico. ¿Qué persona tú tienes que decidir por ella? La que está viva y está funcionando. Yo siempre he dicho, el triaje y el tema de las 3 causales es la misma vaina. Sí. Y eso requiere entrenamiento, requiere mucho dolor. Hay médicos también que no podemos paralizar frente a situaciones que tú reexperimentas, porque también nosotros podemos reexperimentar. O sea, nos pasó con un paciente que muchos de nosotros nos vamos a la casa con un paciente dándonos vuelta en la cabeza. Si hubiéramos hecho esto, si hubiéramos hecho lo otro, el dolor. Cuando tú escuchas que alguien... un paciente que se suicidó, yo me imagino. La mayoría de los médicos no queremos hacer el mal.
no queremos. Y suceden, claro que suceden cosas mal. Y suceden malas decisiones. Sí. Malas decisiones en función de en ese momento. Porque luego a veces te cuestionan. Yo que trabajo en docencia en el hospital, que llego en la mañana, fresquecito. ¿Y por qué usted hizo eso? Y nosotros, a lo personal que esté en formación, es un proceso muy doloroso. Yo pasé por eso también. Que tú estás agotado físicamente y los jefes, los superiores llegan a cuestionarte. Pero uno decidió en función de las condiciones que tiene ahí. Y aquí pasa esa indignación, que la indignación es una experiencia que se ha puesto muy de moda y genera... Sí, nos indignamos como si nada. El indignado a veces se comporta con una superioridad moral. Exactamente. En ciertos momentos que uno se mortifica. Eso mismo le dije yo a un compañero que me habló porque a veces otro día. desconoce toda la información y actúa de forma precipitada frente a una información. En las redes sociales sucede eso. Que de repente vi una imagen de un señor que no lo operaban en un hospital, supuestamente porque faltaba de una sierra, y de repente apareció y dijo, no, que ese señor tiene un problema de sangrado, y tomó unos medicamentos para manejar la sangre, y por tanto no pueden hacer la cirugía. Pero hubo una mala interpretación, y se armó una situación. Yo dije, Dios mío, pero qué cosa. Y te crucifican a alguien por lo que sea. Yo que he estado en ese hospital en situaciones, porque los pacientes no te imaginan las cosas que la gente dice. Y en el caso de salud mental, yo estoy intentando comprender el trastorno, pero me están contando otro cuento. Yo comprendí en el hospital de los Alcarrizos que la señora que limpia sabía información que yo desconocía. Yo la miraba, que ella estaba limpiando, y decía, doña, venga acá. Interesante. Porque yo no vivía en los Alcarrizos, yo no conozco la dinámica. Pero esa señora dice, esa vive por allá, doctor, mire. Ya, esta sabe algo. Interesante. Y iba donde ella enteraba y decía a la familia, tenía que averiguar un chisme organizado. Pero si yo no lograba esa información. Doctor, muchísimas gracias por estar en Voz Vespertina. Se nos agotó el tiempo. Sí, le sacaste el jugo hasta lo último. No cumpliste con la agenda que él mismo hace. Que él mismo hace el guión. Y yo mirando, digo yo, este programa fue terapéutico. Hay que traerlo otra vez aquí para seguir hablando de optimismo. Sí, pero no de ti mismo extremo. Es que lo tuyo es extremo. Yo no soy pesimista. Gracias, doctor. Este programa es suyo. A todos ustedes, gracias por su sintonía y nos vemos mañana nuevamente en Voz Vespertina. Bye. Ay, yo espero que...